Toyota acaba de cometer el error más grande de su historia. Mató el mejor motor V6 del mundo automotriz. Hablamos del que puso a Toyota en el mapa de la inmortalidad. Lo reemplazaron por un motorcito de 4 cilindros. Hoy te traigo la verdad de lo que no verás en ningún otro video. Te diré lo que está fallando ya, qué dicen los reportes reales y, si ya compraste una, cómo salvar ese motor antes de que sea tarde. Primero, déjame resumirte un poco, porque aquí hay historia. ¿Sabes por qué Toyota se volvió leyenda? No fue por su tecnología, todo lo contrario. Motores grandes, simples, sin casi nada de tecnología. Los motores 22R, el V8 de los Land Cruiser y el indestructible V6 3.5 eran motores que trabajaban relajados y sin esfuerzo. Por eso llegaban a las 400.000 y en algunos casos hasta 700.000 millas y un poco más con el solo puro cambio de aceite. Esos motores tenían la receta perfecta y fueron los que se encargaron de hacer inmortal a Toyota. Ahora, con esta nueva Tacoma, destruyeron todo eso. Sé que amas esta marca, pero déjame explicarte mejor el porqué. Aquí hay que admitirlo, esto no fue capricho de Toyota ni tampoco fue intencional. Fue por culpa de las nuevas reglas. Esas famosas leyes de emisiones que en este y en muchos otros países aprietan más cada año. Y para poder cumplir esas reglas, toda la industria automotriz está haciendo lo mismo. Motores más chiquitos con turbo. ¿Y para qué? Gastar menos gasolina. Ford lo hizo, Chevrolet, Ram y ahora Toyota también cayó. Cambiaron la simplicidad por lo complicado. Mira el tamaño de este motorcito con este ejemplo. Imagínate a un niño de 14 años cargando los bultos de cemento que cargaba un hombre de 40 años. El niño sí las va a cargar, pero ¿por cuánto tiempo antes de que se le destruya la espalda? Eso es exactamente lo que está pasando bajo el capó de estas nuevas Tacomas. Ajá. ¿Y quién es el verdadero asesino aquí? Porque seamos sinceros, todo el mundo está asustado porque cree que el turbo es el que va a explotar. Pero ese no es el que se va a romper. El verdadero asesino de ese motor es el calor. Un turbo trabaja a temperaturas que carbonizan el aceite. En tu motor V6 viejo te podías pasar unas 1000 millas más sin cambiar el aceite y aguantaba sin que pasara nada. En este turbo, ese mismo descuido te puede costar mucho dinero. El aceite se vuelve lodo, tapa las líneas del turbo y adiós motor. Ahora hablemos de lo que nos vendieron como la gran ventaja de esta nueva generación, el ahorro de gasolina. Esto es una gran paja. Ese motor chiquito gasta menos solo cuando lo tratas como un carrito de ciudad. Pero todos queremos esa camioneta para ponerle llantas grandes, un rack de techo, modificarle las suspensiones, meterle peso o usarla para trabajar. De lo contrario, compro algo que no sea una pick-up. Y entonces ese ahorro de gasolina se va para el piso. Porque cuando el turbo está trabajando, está tragando gasolina. Y no es que el turbo descanse, siempre está girando. Y un detalle que no te dijeron, en varias versiones te recomiendan echarle gasolina premium para que te dé la potencia de fábrica. Si tienes una, lee el manual. O sea, compraste por ahorro y terminas pagando la gasolina más cara. Dime qué opinas. Te leo. Y te tengo más, porque esto no termina en el turbo. Ese pequeño motorcito trae todo un sistema extra. Más bombas, más mangueras, más sensores. Y en mecánica, entre más piezas tiene el rompecabezas, más fácil es que una se pierda. El viejo V6 era simple, y la simplicidad es la madre de la duración. Y ojo, que lo que te va a dar dolor de cabeza no es solo el turbo. Lo que te dará migraña en estas nuevas camionetas es que vienen cargadas de pantallas, de sensores, de electrónica por todos lados. ¿Y sabes qué? Ya empezaron los reportes. Fallas en los tableros, en las pantallas, en el sistema que se apaga y se vuelve loco. Y hasta hay un recall por temas de display y también por frenos. Y aún no terminamos.
varios dueños ya están reportando cambios bruscos y tirones en sus transmisiones. Esa duda de cuando aceleras y no sabes si está entrando el cambio, esa misma. No es que se te vaya a romper mañana, pero es esa lucecita en el tablero que no quieres ver nunca en tu camioneta nueva. Y esta otra, a mí me preocupa para los que trabajan duro con ellas. Si es 4x4 y eres uno de los que la va a usar para off-road, para remolcar, para carga o para trabajo pesado, Toyota ya hizo recall en varias de estas Tacomas 2025 por piezas del eje delantero. El conocido drive shaft, que se puede deformar o partir. Y ya hay videos en YouTube de gente que le ha pasado esto haciendo off-road. En una camioneta nueva de fábrica, cosas que nunca pasaba en sus generaciones anteriores. Aquí ya sabemos que no estás comprando una camioneta, lamentablemente estás comprando una lista de cosas que se te van a dañar más temprano que tarde. Y la jugada más sucia, la que nadie te dice en el dealer. La garantía del motor te cubre 5 años o 60,000 millas. ¿Y sabes cuándo empiezan a aparecer los problemas de estos turbos? Justo después de las 80,000 millas. Casualmente cuando ya no tienes la garantía. Esto no es casualidad, brother. Esto ya está calculado. Y escucha esto, porque lo que te diré es lo que más te va a doler. Toyota se reconoce por mantener el valor de depreciación en sus vehículos por su alta confiabilidad. Y ya sabiendo todo lo que te estoy diciendo, ¿cuánto va a valer esta camioneta el día que vayas a venderla? Aquí viene el golpe real a tu bolsillo. ¿Quién te va a comprar una camioneta de $50,000 con 100,000 millas y un motor turbo que ya es una ruleta rusa? Si quieres estar actualizado con las verdades del mundo automotriz, suscríbete a Mucho Torque. Ya, es gratis. En este país, el comprador de autos usados no es estúpido. Ese sabe que un motor turbo chiquito con esa cantidad de millas es un gran peligro. Y te puedo asegurar que va a preferir una con motor V6 de las viejas. Así tenga más millas, porque sabe que esa no lo va a venir dejando botado. Así que el resultado, tu nueva Tacoma se devalúa más rápido. Y el miedo del mercado lo pagas tú el día que la vayas a vender. Dime honesto en los comentarios. ¿Tú cambiarías un V6 que dura 500,000 millas por un motor turbo con más potencia, pero con más riesgo de que se dañe? Fíjate ahora en algo que nadie te menciona. En este momento, casi todas las camionetas del mercado se rindieron al turbo. La Ford Ranger Turbo, la Chevy Colorado Turbo, una detrás de la otra. ¿Sabes cuál se resiste todavía con un verdadero motor V6 aspirado? La Nissan Frontier. La que muchos miraban por encima del hombro resultó ser de las últimas honestas del segmento. Mi gente, lo moderno a veces no es un progreso. No te confundas. Ese motor turbo en una Highlander, en una Lexus de ciudad, va a trabajar bien. Pero en una Tacoma es su primera prueba de trabajo pesado. Esa es una pick-up y tú vas a ser el conejillo de India. Los primeros modelos ya tuvieron sus ajustes y sus correcciones de fábrica. Deja que otros paguen los errores de este motor nuevo. No te dejes llevar por ese brutal diseño y por un nombre reconocido que cambió su fiel corazón por uno más chiquito. Déjame ser sincero contigo, porque yo no soy un hater de Toyota. Yo amo esta marca, pero te lo tengo que decir. Toyota armando motores sigue siendo de lo mejor. El i-Force no es chatarra, es un excelente motor. El problema no es la calidad de Toyota, el problema es la decisión. Haber metido un motor chiquito en una pick-up para que haga el trabajo de los grandes solo por cumplir con las nuevas reglas. Ahora, si ya la compraste o si de verdad la quieres, te daré unas recomendaciones muy importantes. Anótalas. Tienes que ser religioso con ese motor. Primero, olvídate de lo que dice el manual. Nada de 10,000 millas. Cambia el aceite cada 5,000 millas como máximo. Full sintético, del bueno. Te dejo aquí en la descripción el link del aceite que yo usaría. Segundo, un secreto que aplican los que saben de turbo. Instálale un Catch Can, así como lo escuchas. Catch
Can. Este es un separador de aceite, pero hazlo después de que expire la garantía para que no tengas problema con ella. Este mantiene la admisión limpia y le quita mucha carga al turbo. También te voy a dejar el link de compra aquí abajo para que lo compres de una vez. Es súper económico, vale la pena esa inversión. Y lo tercero, no te costará nada. Cuando llegues de remolcar o de mucha autopista, no apagues el motor de golpe. Déjalo un par de minutos encendido para que se enfríe el turbo. Apagar de golpe el motor con el turbo caliente es cocinar el aceite por dentro. Ese par de minutos te puede salvar miles de dólares. En conclusión, ¿la Tacoma es buena o es mala? Eso dependerá de quién seas. Si manejas suave, en ciudad, poco peso, quizás nunca veas el problema grande. Pero si esta va a ser tu camioneta de trabajo, si remolcas, si cargas, si la quieres tener entre unos 8 o 10 años, ese turbo seguro te va a pasar factura. Y si ya tienes una Tacoma V6 de las viejas, no la vendas. Esa camioneta vale más de lo que el dealer te quiere hacer creer. Y acuérdate de esto, el motor de las camionetas grandes y aspiradas se está acabando. Estas regulaciones cada vez estrangulan más a estos motores. Puede que estés viendo el último tanquecito de guerra que hizo Toyota. Si este video te ahorró un error de $50,000 o una factura de reparación cara, suscríbete, que de eso se trata este canal. Y ahora quiero que se arme la guerra en los comentarios. Dueños de Tacoma Turbo del 2024 para adelante, díganme por qué creen que estoy equivocado. Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video.